con base a los eugesinclinales y a los miosinclinales. Posteriormente, tenemos en esas épocas también, entre los 70s y 80s, el Consejo de Recursos Minerales, que ahora es el Servicio Geológico, empezó a trabajar un proyecto que se llamaba los mapas del Circunpacífico y que pretendían hacer el mapa metalogénico de toda América Latina. Entonces, en ese momento, Guillermo Salas Pisa y su grupo de investigadores empezaron a caracterizar y que en ese momento automatizaban, pero que con las tecnologías de este momento, pues era manual, empezaron a poner los puntos en el mapa y a darle sus características a cada uno de los yacimientos y clasificarlos. Así fue como generaron el mapa metalogénico de la República Mexicana en el 75 y lo reeditaron en el 80. Ese mismo mapa configuró, un mapa metalogénico compuesto de fajas, de franjas a través del país, y este país, y estas franjas le llamaron a la central la faja de plata. Esto entre los 70, el 75, 85, era muy famosa, y que describe la misma faja que lo que habían puesto en la época de la colonia. Actualmente sigue en boga este mapa y lo sigue utilizando el Servicio Geológico Mexicano, el cual es propietario de él, pero ya con más tecnologías ocuparon los sistemas de información geográfica. Este simplemente es un esquema que lo ponen para divulgación, pero que tiene una información bastante. Recientemente, quizás tenga 2 décadas, ha empezado a ponerse en boga las nuevas tecnologías, ha avanzado más, y tenemos a 2 autores, Camprubí y Alvinson, que empiezan a sistematizar la información isotópica en el país. Y como ustedes podrán apreciar, seguimos describiendo la faja de plata, la zona metalogénica de plata, la de oro, y le empiezan a poner datación. No, aquí yo. Revisando nuestras reflexiones, pues hagamos una visión en el tiempo y en el espacio. Yo en esta plática estoy ubicándome en el campo. La importancia de las texturas minerales, las relaciones cronológicas que vemos en los minerales en el campo, sus estructuras, nos van a llevar a una utilidad económica en la ubicación de estos yacimientos, pero siempre que los ubiquemos en el tiempo geológico. Mi propuesta de esta mañana es hacer 3 grandes bloques. Voy a poner un ejemplo un poco coloquial. Estoy poniendo en un frutero peras, manzanas, naranjas, pero las estoy acomodando de manera sistemática. Mi propuesta es trabajar 3 grandes bloques. El bloque mesozoico, que es el del ambiente de Arco, que está compuesto por secuencias de depósito rítmico calcario-pelítico, pelítico-calcario, pelítico-arenoso, calcario-arenoso, que está formado de cuenca de Arco. Aquí quiero hacer la aclaración para que nos quede en el contexto, que hay muchísima información que se ha generado sobre las teorías tectónicas que han regido al país, a nuestro México durante el tiempo geológico. Se habla de hay teorías con 2 zonas de subducción, hay teorías que tienen vergencia que el cambio de la vergencia de esa zona de subducción y una migración hacia el oriente. No importando para nuestros fines de mineralización, no importando cuál de esas teorías que vamos a ver en la siguiente filmina, no importando cuál teoría sea la correcta, lo que sí tenemos son secuencias estratificadas rítmicamente
de diferente composición, distales cuando tienen pocas lavas, proximales cuando tienen abundantes lavas. Entonces, manejo ese bloque y paso a una zona de transición que es la de la orogenia, la aramide, que está caracterizada por compresión, y en campo vemos cabalgamientos, plegamientos bastante fuertes, recumbentes, tenemos magmatismo, porque se activa la cámara magmática, y la generación de skarn y pórfidos. Y enseguida tenemos un referente que es el emergimiento del continente, y en ese emergimiento del continente nosotros vamos a tener la evidencia de que estamos pasando al terciario, y eso lo podemos ubicar en campo muy fácilmente. Cuando estemos en zonas como, por ejemplo, el conglomerado de Guanajuato, es la evidencia de que ya estamos entrando al terciario. El conglomerado rojo de Zacatecas, el Balsas, el conglomerado del Morro en Hidalgo, por ejemplo. Y entramos a otro bloque que le llamo el bloque de extensión, que está caracterizado por el vulcanismo terciario a la base y con esa extensión el relleno de cavidades y la presencia del epitermalismo. En esta filmina que les pongo aquí, lo que quiero mostrar es esos tres grandes bloques, que son los depósitos volcanosedimentarios, y lo que estamos buscando ahí es hialoclastitas. Si estamos en una zona proximal como Fresnillo, por ejemplo, buscamos hialoclastitas, piloulavas, y algo muy interesante e importante para nuestra ubicación en el espacio y tiempo son niveles de pedernal. Esos niveles de pedernal generalmente contienen radiolarios, los cuales, ya sea en lámina delgada o que los logremos separar, podemos hacerle su datación relativa. Por medio de estos fósiles, de la forma de las testas de esos radiolarios. Tenemos los intrusivos graníticos, granudoríticos, y algunos ya gabroicos. Aquí debemos tener cuidado en el campo porque en ese hay complejos, en esos cabalgamientos hay complejos ultrabásicos que fueron arrastrados y que ahora les llamamos cliffs ofiolíticos, y podemos tener en superficie aflorando complejos muy básicos, ultrabásicos, pero que son arrastrados por esa compresión, y en ocasiones hay complejos gabroicos que lograron ser arrastrados. Entonces ahí sí tenemos que asistirnos de la petrografía para poder distinguir y buscar deformaciones. No importando la mineralogía en este momento, qué deformaciones podemos tener para poder distinguir si hay un intrusivo pre-orogenia y que haya sido un caballo que esté dentro de toda la masa, o bien un intrusivo reciente. Para los que están en Zacatecas, hay una zona que se llama Mulatos, y ahí tenemos un intrusivo gabroico embebido por un granito. Después, reinsisto en el conglomerado, que ya nos ubica en un nivel de emergimiento del continente y el paso total al terciario. Tenemos las andesitas ya en el terciario a la base. Hay un pequeño bimodalismo de transición, y luego tenemos las rolitas, pero habría que tener cuidado de no manejar todas las rolitas como lavas. Solamente son lavas cuando son ácidas, son lavas cuando son subvolcánicas y aparecen como diques o domos. Cuando ya afloran, como la viscosidad es muy, muy alta, entonces se generan grandes planchas ignimbríticas, que ya son la parte final, y ahí es donde ya se generan los líquidos en la cámara, los líquidos residuales volcánicos. Líquidos residuales epitermales, perdón. Ahora quiero retomar los elementos de la tectónica que nos sirven para podernos guiar en este marco que estamos haciendo en tiempo y espacio,
Y retomo a un mapa que hizo Campa y Coney en 1983 de los terrenos tectonoestratigráficos. Aquí le marqué todo alrededor una franja verde donde estoy englobando al terreno guerrero. Ese terreno guerrero es la secuencia volcano-sedimentaria, con sus diferentes fases, con sus diferentes tipos. En términos generales, toleíticos, hay algunos autores que han encontrado una afinidad ya alcalina y que está cortado ese terreno guerrero por la sierra, por el eje neovolcánico. Sin embargo, esa secuencia volcano-sedimentaria comprimida hacia el oriente ha permitido una migración de la zona de subducción, que al tener cámara magmática lo que nos va a hacer es contaminarse con la corteza continental. Además que esos líquidos que están llevando la mineralización sufren una diferenciación. Y es por eso que podemos justificar que de Zacatecas, Durango, hacia Coahuila, hacia esa zona de transición, aquí la señaló, empezamos a tener yacimientos con altos contenidos de estroncio, de estrancianita, por ejemplo, de bario, de flúor, que ya nos evidencian la parte más diferenciada, sea por la contaminación que sufrió esos líquidos que atravesaron parte de la corteza porque ya están mucho más abajo y porque ya migró la zona de subducción, y sumado a la diferenciación. Yo podría decir sumado a la diferenciación que sufren esos líquidos residuales que se vuelven más sílicos, más ácidos hasta el final del proceso de depositación. Para ir conformando con más detalle lo que someramente estoy viendo en este momento, podemos consultar a Campa y Coney. A mí me gustaría que lo volviéramos a leer, a Clark, por ejemplo, Simmons, y dentro de la tectónica, lo que escribió Sabanero en paz descanse, Talavera, Carlos Salinas, Dante Morán Centeno ha trabajado esto, Elena Centeno también, el doctor Ortega, y otros más que se me van a la mente, pero que no los omito, porque todos han aportado algo más a estos modelos. Mi propuesta: integración de estas esferas del malabarista para que pueda hacer su contexto. Aquí dibujé una línea del tiempo y hablo de los sulfuros volcanosedimentarios, y ahí arranco, en el Mesozoico tardío, y hablo de sulfuros volcanosedimentarios que sufren una compresión, pero las temperaturas y las presiones son muy altas, porque hay metamorfismo regional. Sin embargo, esa temperatura no necesariamente tan alta, o puede haber momentos de arrastre donde la temperatura es alta y la presión es alta. Lo que hace esto con los minerales metálicos que finalmente tienen un punto de fusión alto, pero que con esas presiones y temperaturas los descristalizan y los vuelven a recristalizar, no hablando de puntos de fusión, sino de presiones y arrastres. Se lavan y se van directamente a depositar en un proceso de metamorfismo de contacto en los scars, en los porfinos y en los diseminados provocados por la intrusión magmática y líquidos residuales. Es así que todo el centro, todos los scars van a ser ricos en zinc y que pueden estar depositados como si fueran mantos en la zona de debilidad de la secuencia volcano-sedimentaria y parece parte de un sulfuro volcano-sedimentario, pero el depósito es tardío, es gracias a los líquidos residuales que provocaron el metasomatismo y el que formaron a los. Y entonces
tenemos, estamos generalmente, me podría decir que casi siempre, ricos en zinc. Y los fósiles ricos en fuente de molibdeno y coltán, menos coltán. Sin embargo, el que sea un fósil rico, quiero aclarar que no necesariamente ya descubrimos un crecimiento económico. Ese fósil debe de sufrir una etapa superfísica para poderse enriquecer y volverse transformarse en un crecimiento económico. Aquí las texturas son de reemplazamiento, son texturas caóticas, apretadas, hay minerales aciculares, calcosilicatos, y en las zonas donde se produjo metamorfismo de contacto, pero con gotitas, o sea, con cosas más arcillosas, tenemos cócteles. Ya pasando a esa contextualización del segundo bloque, pasamos al bloque de la extensión, donde las presiones y temperaturas descienden y hay apertura. Pero los líquidos finales del volcanismo tienen mayor reactividad, tienen mayor contrastes de los pH. Y ya no soporte más contener tanta mineralización metálica, elementos metálicos, y los precipita y los cristaliza. O bien saturada o menos saturada y encuentre una diferencia de pH. Recordemos que las andesitas son de afinidad básica, con esa lixiviación y los ácidos capturados y los fluidos, entonces se provoca un choque y una precipitación de mineralización. Y es aquí donde encontramos el epitermalismo ya a más baja temperatura, tiene un gran rango, pero ya va a baja temperatura, estamos pasando de 250 a 100, a 70, digamos. Todos estamos viendo los contrastes de pH y pH que pueden tener el metal. La característica del epitermalismo es un enriquecimiento en plomo y plata. Cuando nosotros encontremos un diseminado rico en plomo y plata, está provocado por un epitermalismo. Y tenemos elementos clave muy importantes, que son el oro, el teluro, el bismuto y el selenio. Puede haber yacimientos ricos en oro y plata, pero entonces ya hablemos de epitermalismo, pero en relación a la profundidad. Estamos muy profundos, sulfuros. Estamos en zona de ebullición, tenemos enriquecimiento de oros y platas, pero siempre acompañados de aguilaritas, de esitas o minerales, otros minerales que involucren al teluro, al bismuto y al selenio. Este relleno de cavidades, ya conformando todos los elementos, tenemos recientemente, hay autores que han trabajado, tendrá unas 2 décadas, donde empezaron a diferenciarlos el epitermalismo, alta y baja sulfidación. La alta sulfidación tiene asociación de aguas en mezcla, meteóricas, connatadas, y la baja sulfidación es solamente fluidos de cámara. Entonces tenemos minerales que son guía. Si nosotros encontramos adularia, desgraciadamente al ojo no lo vamos a poder ver, hay que auxiliarnos en la petro. Si tenemos adularia, estamos definitivamente en un epitermalismo de baja sulfidación. Cuando tenemos adularia es erisita. Cuando tenemos enargita, lunita, caulinita, estamos en alta sulfidación. Las texturas en campo nos ayudan mucho. Por ejemplo, tenemos, contextualizando otra vez, tenemos relleno de cavidades, brechoides. Estas brechas, como las de Fresnillo, que verdaderamente es un libro abierto. Fresnillo tiene los 3 yacimientos sobrepuestos: el sulfuro, el scar y el epitermalismo, que pues desde San Emeterio hasta San Antonio tienen una gran cantidad de plata. Estas brechas son el núcleo
que permite que ahí se desarrollen los cristales de la pared hacia el centro, por eso se forman las drusas, relleno de oquedades en peine, en cocardes, en esferulíticos, y los minerales que se encuentran al final están en medio. Esta es una vetilla de una muestra que me encontré por ahí en el internet, donde podemos apreciar que el oro es el último elemento que está ahí, oro a electrum. Y siempre tenemos texturas de relleno de oquedades, aunque sean pequeñas, bandamientos crustiformes, y ese cuarzo, conforme baja la temperatura, se vuelve un poco más lechoso, pero bien cristalizado. Es muy blanco, con sus costras y sus oquedades. Aquí en medio tenemos una supergénesis, que fue lavando los minerales que ahí estaban, pero esta muestra es muy indicativa que empíricamente los gambusinos escogían estas muestras que tenían unas franjitas negras, que es donde están los minerales que se depositan al final, que son sulfosales ricas en plata como freibergitas, o bien sulfuros como la argentita, platas nativas, y ahí es donde se encuentra la greña, digamos. Y las texturas inequívocamente de alta sulfidación son esponjosas, porque la alta reactividad ha lavado los minerales y nos deja los cuarzos oquerosos, cosa que no sucede en la baja sulfidación. Para campo, no busquemos mucho, texturas intrincadas, muy apretadas, muy caóticas y con reflejos internos de granates y de diópsida, pero ahí nos tenemos que auxiliar un poquito en microscopios. Sin embargo, tenemos las coloraciones que no hay que confundirlas porque, por ejemplo, la clorita, tanto en epidermalismo como... Pero tenemos anfíboles, que se ven muy aciculares, es una de las características que a la lupa podemos ir buscando, siempre caóticos. Y si hay diseminaciones como esta, por ejemplo, son caóticas, no hay una alineación, hay mucha intrincación, y en los masivos se vuelven muy lajosas esas muestras, muy lisas. Finalmente, la mineralogía clave: calcosilicatos para el escar, el granate, lo que todos sabemos, nada más lo que tenemos que distinguir, las wolastonitas cuando es muy cálcico. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que si encontramos granates, hay que tener granates, anfíboles, hay que tener mucho cuidado de distinguir, de tratar de distinguir si son debidos al metamorfismo de contacto o metasomatismo, o bien son de fase de esquisto verde del metamorfismo regional. Ese es el punto y esa es nuestra misión. Con respecto al epitermalismo, las texturas son muy importantes porque los minerales clave como la lunita, enargita para un lado, la adularia sericita para el otro, de baja sulfidación, tenemos que auxiliarnos al microscopio, y al microscopio es muy claro reconocer las adularias, que son prismáticas, pero muy claras, es un feldespato de muy baja temperatura. Y bueno, ese es el cuidado que debemos tener, distinguir y asociar un mineral a uno u otro evento, tratando de buscar minerales guías. Finalmente, como podemos apreciar, la importancia económica del reconocimiento de los yacimientos es muy clave, y la reflexión al final es que la investigación es de largo plazo, pero también hay de corto plazo. La investigación de largo plazo no la debemos despreciar porque esta nos va a ayudar, o le va a ayudar a los jóvenes que vienen dentro de 10 años a recoger todo lo que se investigó para poderlo aplicar. Y la de corto plazo, que es la que nos toca a nosotros en el campo, que se debe auxiliar de técnicas microscópicas, de la lupa al martillo, de una visión geométrica en campo,
nos va a permitir con rapidez definir guías de exploración. Y tiene que ser con rapidez porque la minería va rápido. No nos podemos detener porque no la podemos parar. El tiempo es oro, no solamente nuestras ideas, sino el tiempo es oro. Y bueno, con esta reflexión yo termino mi pequeña plática. Quiero agradecerles y nada más hacerle un tributo a Zacatecas, diciéndoles que es magnificente ver los jales de la época de la colonia hasta los 60s o a los 50s, ver los jales que parecen montañas en la noria de San Pantaleón, en Sombrerete, Zacatecas. Muchísimas gracias a los que me escucharon. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que no haya yo explicado bien o que se tenga que detallar, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Vente para acá. Buenos días, doctora, muchas gracias. La presentación, efectivamente, corta y breve, pero muy sustanciosa, muy rica. Habla Miguel Marín, de Hermosillo, Sonora. Con una pregunta, usted menciona el inicio de la plática, ambientes geodinámicos, el ambiente de arco, la orogenia y la extensión. Me llama la atención el término de extensión aplicado en esta ocasión o para esta clasificación. ¿Cómo lo debo interpretar o qué significa para usted en este enfoque? Muchísimas gracias, ingeniero. La extensión la manejo como el momento de la distensión cuando empieza a generarse el evento volcánico que forma la Sierra Madre Occidental. Como podemos apreciar en la Sierra Madre Occidental, todo el fallamiento es un fallamiento normal, que ya ve que le llaman Horst y Graben, o cuencas y pilares, y entonces ahí hay una distensión, bueno, yo le llamo extensión, pero es una distensión que permitió formalizar la Sierra Madre occidental, y en esa extensión tenemos el vulcanismo, que al final tiene líquidos residuales que van lavando y que tienen una temperatura alta y empiezan a lavar toda la secuencia, la pila muy soterrada, la propia andesita la lavan y empiezan a formar las vetas que tenemos. ¿Qué ejemplo pondré? La beta Sierra Madre, la beta madre de Guanajuato, por ejemplo, que hay una expansión y no importa la roca en la cual se esté depositando, pero ahí empieza a fluir ese fluido hidrotermal como si fueran los balnearios de ahorita, digamos, y empieza a depositarse la mineralización que se va concentrando del lavamiento que traemos abajo. La reactividad es la parte fundamental. ¿Qué quiero decir? Que si traemos un líquido ácido y trae cloruros, bromuros y ya metales pesados, o sea, metales metálicos, digamos, no pesados, metales, empieza a haber un contraste del ácido del fluido con el básico de la roca y empieza a hacerse las costras y a depositarse la mineralización. Eso es lo que yo quiero mostrar, que ese bloque de extensión es el ambiente perfecto para ir formando las vetas, como la beta de la noria de Pantaleón, por ejemplo, o las vetas de Fresnillo, que son un libro abierto. No sé si más o menos le pude explicar, ingeniero. Sí, perfectamente entendido y le agradezco nuevamente. Como fue muy comprimida toda la información, tenemos tarea para entenderle más y seguramente le enviaremos por ahí algún correo con algunas dudas adicionales. Muchas gracias. Doctora, en el chat ponen una pregunta, Miriam López, ¿cómo diferenciar entre metamorfismo regional del metasomatismo
Metasomatismo. Sí, ingeniero. Miriam, para poder hacer una diferenciación de los metamorfismos, yo me auxilio, y creo que la mayoría nos auxiliamos, de las estructuras que se forman. Hay que buscar deformaciones, hay sigmoides, pero si nosotros vemos un sigmoide de 1 centímetro, es el reflejo de una deformación de gran escala. Y entonces tenemos que buscar qué minerales coexisten, qué minerales se reemplazan unos a otros. Y entonces tenemos que hacer una como paragénesis de los minerales que están en ese sigmoide. Por ejemplo, yo me ubiqué en el sigmoide, por decirlo así. Y ver que tengamos, voy a hablar de la fase de esquisto verde, que tengamos pirita, epidota, clorita, actinolita, tremolita. Cuando las tenemos coexistiendo y tenemos unas colas de deformación, esa es una asociación totalmente de metamorfismo. Cuando tenemos metasomatismo o metamorfismo de contacto, nosotros vamos a tener otros minerales que se insertan, como el granate. El granate es de gran ayuda, porque el granate se puede insertar, pero no si coexiste con anfíboles y piroxenos de metamorfismo regional, entonces ese granate nos está indicando que es una fase de metamorfismo regional muy alto. Pero cuando no coexiste con esos minerales y tenemos golastonitas por ahí, algunas hojitas de diópsida, entonces estamos en metamorfismo de contacto. Ahí tenemos que trabajar un poquito la petrografía y las asociaciones minerales. No sé si expliqué bien. Nos preguntan a Aislinn Michel, las sulfosales como la pirargirita y la proustita, ¿en qué tipo de yacimientos las puede encontrar? Sí, ingeniero. Aislinn, las sulfosales como la piragirita y proustita son plantas rojas. Esas las vamos a encontrar como producto de un epitermalismo. Son sulfosales que están siempre en una zona de relleno de cavidades. Son epitermales totalmente, y generalmente son ricas en plata bueno, de hecho, y al final se van depositando en las partes más tardías de esas estructuras ricas en cuarzo, en cocardes, en peines o en justiformes, en esas partes que yo les mostré negritas, a veces se ven rojas porque por eso les llaman las platas rojas. Entonces son epitermales. Ok, Víctor nos pregunta, ¿la diseminación de pirita de forma irregular y bandeada se puede dar en depósitos de skarn y en depósitos de tipo hidrotermal? ¿Esto sirve de guía? Sí, mire, contesto, la diseminación de pirita de forma irregular puede estar relacionada a skarn, habría que ver con qué se asocia y buscar, ya sea a la lupa o ya sea al microscopio, buscar si esa diseminación de pirita está asociada a oquedades muy finas, pero que nos estén denotando que era un espacio abierto. Y si está bandeada, no necesariamente, yo imagino que está pensando en sulfuros volcanosedimentarios. Yo imagino, no necesariamente pertenece a sulfuros volcanosedimentarios, sino que está ocupando los espacios débiles de esa secuencia flichoide, de esa secuencia bandeada que tiene zonas de debilidad. Entonces, hay que ver los contactos. No nos va a servir de guía
cuando no la relacionemos con algo. Cuando su relación no esté, ¿cómo podría explicar? Cuando sus contactos sean tajantes, realmente no nos va a servir de guía. Ojo, sí es muy interesante su pregunta, porque lo que sí podemos determinar es si esa pirita está deformada. Eso quiere decir que no logró deshacerse totalmente con ese metamorfismo regional, pero sí logró en su estructura cristalina deformarse. Y entonces sí podemos decir que es volcanosedimentaria. Muy bien. Una pregunta más. Samuel Vaca pregunta, ¿cómo podemos interpretar la mineralización de la mina de la Encantada, plata, plomo, zinc en Coahuila y la relación que hay con la mineralización de fluorita y varita de la zona de Coahuila? Sí, Samuel. No conozco las estructuras mineralizadas de la Encantada, plata, plomo, zinc. Pero lo que yo puedo hacer en el esquema es lo siguiente. Si tenemos plata, plomo sobre zinc en estructuras de relleno de cavidades, es un evento que se hizo en la etapa, en el bloque de la extensión, es decir, epitermal. Si esto está en cavidades, así es. Y la relación con la mineralización de fluorita, eso sí lo puedo contestar de manera rápida. Son minerales ya muy altamente diferenciados, lo que yo explicaba en el mapa de Campa, donde hacia el oriente tenemos mayor diferenciación y contaminación de la corteza, y entonces nuestros minerales en las vetas van a ser fluoritas y varitas bastante relevantes. Adelante, John, si gustas abrir tu micrófono. Gracias, doctora. Lamentablemente por el tiempo no alcanzamos a leer otras preguntas que tenemos aquí escritas en el chat. Nos ganó el tiempo, doctora. Le comento que tuvo 150 personas como oyentes en su plática. Pues no nos resta más que agradecerle a nombre del Clúster Minero de Zacatecas todo su tiempo. A la doctora Miriam Ita, muchas gracias. Les recordamos a todos los asistentes que se encuentran aquí y a quienes también les agradecemos su asistencia, que ahorita en cuestión de menos de 10 minutos inicia a través de este mismo canal. Pueden continuar conectados la plática Caracterización y Modelación Geotécnica de la Beta Valdecañas, Proyecto Juan Escipio, Distrito Minero, por el ingeniero Héctor Vega. Doctora Miriam Ita, a nombre del Clúster Minero Zacatecas, de todo el staff y de su presidente, don Jaime Lomelín Guillén, muchas gracias por participar en la jornada de Geología Minera CLUSMIN 2020, y a todos los asistentes, igualmente muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por su benevolencia. Yo puse un número telefónico ahí para que, si gustan, me manden las preguntas y ya se las pueda yo contestar con mayor amplitud, y siempre agradeciéndoles a todos. Excelente, muchas gracias. El teléfono que está ahí lo redactó el licenciado Eduardo Moreno. Para todos los que desean escribirlo, está ahí en el chat presente. Y les voy a dejar rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, les voy a poner el arroba, yo no sé cómo se pone aquí. Ahorita lo... Arroba, arroba. Doctora Eduardo,
¿podrían compartir conmigo la presentación para subirla a la página del clúster para que ahí la puedan volver a ver los asistentes o la gente interesada? Se cortó la otra, pero sí, aquí les pongo lo que es el número, su correo y la página web para cualquier persona. Ajá. Nos manden aquí al chat, se las pongo. Ok, bueno, yo te la pediré personalmente, Eduardo, si me la puedes compartir al correo. Ok, sí, con todo gusto. También la comparto la presentación al correo. Claro que sí. Les recuerdo a los participantes que ahorita sigue la siguiente plática para que no se salgan aquí en este mismo chat. Pues digo, en esta misma sala, perdón. No vayan a abandonar la reunión. Listo, muchísimas gracias. Entonces yo le hago llegar la presentación ahorita en unos instantes por correo o por WhatsApp. Claro que sí, Nos Eduardo. vemos, agradeciéndoles mucho la atención. Gracias a ustedes. Gracias, que pasen bonitos días. Muchas gracias a todos. A ti. Hola, ingeniero Víctor. Buenas tardes. ¿Me escucha, ingeniero? Víctor.